Podría pensarse que solo las mayorías ejercen influencia sobre ciertos grupos de personas en sus actitudes, pensamientos, conductas, etc. Pero también existe una influencia llamada influencia minoritaria. Ahora bien, ¿en qué consiste este tipo de influencia? Pues según Wisi en el 2012, este tipo de influencia ocurre cuando un grupo con aparentemente menos poder tiene un cierto impacto en el comportamiento de otros individuos. Aunque no exista una aceptación completa de la sociedad sobre lo que proponen estos grupos, es decir, si bien existe cierto rechazo hacia ellos, no deja de haber una repercusión o un impacto en ciertos individuos, lo que hace que exista lo que se llama efecto de conversión o una denominada influencia latente. Actualmente esto ocurre con ciertos grupos, como los inmigrantes, las personas LGBTI, entre otros. A pesar de que son considerados minorías, ejercen influencia en la sociedad, ya que impactan de una manera u otra en el pensamiento de los demás. Existen diversas perspectivas sobre el proceso por el cual llega a ocurrir esta influencia. Autores como Woods manifiestan que sucede exactamente igual que la influencia de mayorías, mientras que otros autores, como Moscovici por ejemplo, defienden este efecto de conversión. Lo que está claro, según Sicardi en el 2014, es que para que una minoría en verdad pueda influir, debe ser percibida como coherente, debe estar bien definido su punto de vista y debe estar en desacuerdo con la norma dominante. Es importante mencionar también que cuando una minoría hace una propuesta diferente e innovadora, causa un conflicto en el grupo y desafía la unanimidad, por lo que muchas veces son percibidas como amenazadoras, ya que perturban la condición de la mayoría y generan cuestionamiento y análisis ante las distintas situaciones. Cuando esto sucede, se inicia una especie de proceso de negociación en el cual ambas partes intentarán resolver el conflicto de una u otra manera, ya que entre los individuos existe la tendencia a buscar consensos. Sin embargo, aunque suene paradójico, al mismo tiempo ambos grupos intentarán defender su posición. Moscovici, en el año 1980, señala que las respuestas de las minorías son consideradas y percibidas como desviadas. Por consiguiente, es importante mencionar que al ser los juicios válidos para la minoría, se puede dar lugar al rechazo por parte de los grupos mayoritarios, sin el mínimo esfuerzo por escuchar o intentar comprender la ideología de la minoría. Es así que para que los argumentos de la minoría sean válidos, la minoría debe crear un conflicto con la mayoría, ya que por medio de este se dará lugar a cierto grado de interés y por ende la confrontación de ideologías o puntos de vista por parte de los dos grupos. De igual importancia, Moscovici menciona que tras un proceso denominado validación, tanto en contenidos como en argumentos, es posible activar influencia sobre la mayoría. Dicho proceso de validación se vincula con una influencia latente, es decir, efecto de conversión. De igual importancia, Clark, en 1998, indica que se da una mayor influencia minoritaria cuando la misma defiende sus puntos de vista y los argumenta. Por consiguiente, Moscovici hace énfasis en dos estilos de comportamiento. El primero se refiere a la consistencia y el segundo es el estilo de negociación, el mismo que toma en cuenta el grado de influencia que se puede ejercer por medio de la flexibilidad o rigidez, por lo que la mayoría valida o invalida los puntos de vista minoritarios. Esta influencia minoritaria se la puede evidenciar por medio del estudio de Moscovici nombrado paradigma azul-verde, el cual estaba conformado por 6 individuos. 2 de ellos pertenecían al grupo control y 4 al grupo experimental. El paradigma azul-verde consiste básicamente en mencionar de qué color es una diapositiva, la misma que sin duda es de color azul. Dichas personas del grupo control mencionaban que la diapositiva era de color verde, por lo que los participantes del grupo experimental indicaban que la diapositiva también era de color verde, evidenciando la influencia que se ejerció en dicho grupo. Ahora bien, las personas tienden a resistirse a esta influencia minoritaria y para ello aplican varios mecanismos de resistencia. Uno de estos es la psicologización, al que Wisi lo describe en el 2012 como un mecanismo de resistencia en el cual las ideas defendidas por un grupo minoritario son interpretadas y opacadas por las características psicológicas del grupo. Por ejemplo, en nuestra sociedad actual, la minoría feminista es vista por los demás como un grupo de mujeres violentas, sexistas y opresoras. El mecanismo de psicologización hace que se presente más atención a estas características y por lo tanto se opacan o confunden sus propuestas de búsqueda de igualdad y defensa de los derechos de la mujer, provocando así que la mayoría perciba al grupo y sus ideas como negativos y por lo tanto
se resista a pertenecer al mismo y a su influencia. Otro mecanismo es la denegación. Según Weiss en el 2012, este sucede cuando las personas se focalizan en las ideas de una minoría para criticarlas o rechazarlas. Sin embargo, como Moscovici sostiene, este esfuerzo por denegar resulta muchas veces en un efecto contrario, provocando que al intento de denegación las personas pongan mayor atención a estas ideas. Imaginemos, por ejemplo, que les pido que ignoren y no focalicen su atención en la forma en la que están respirando en este momento. La mayoría de ustedes empezará a darse cuenta del ritmo de su respiración y muchos pondrán tanta atención a la misma que cambiarán su ritmo y forma de respirar. Otro mecanismo es la criptoamnesia social. Esta fue definida por Charter en el 2002 como un error de la memoria en el cual una persona atribuye una idea a su autoría olvidando por completo la fuente de donde obtuvo esa idea. La criptoamnesia en la psicología social es cuando las personas tienden a aceptar y defender ideas minoritarias al separarlas de estos grupos. Ahora vamos a hablar sobre la naturaleza del pensamiento y descentración. Para esto es importante mencionar que Nemeth y Wechsler en 1991 aportaron con una explicación sobre la influencia minoritaria y mayoritaria según el tipo de pensamiento o del procesamiento de la información que activan. De este modo destacamos dos tipos, la activación de naturaleza convergente y de naturaleza divergente. En primera instancia, el pensamiento de naturaleza convergente se activa frente a una mayoría, existiendo una mayor focalización sobre la perspectiva de la fuente y una evidente falta de consideración sobre las respuestas o alternativas del resto del grupo. Por otro lado, el pensamiento de naturaleza divergente se activa frente a una minoría, por lo que permite considerar diferentes alternativas tanto sobre los puntos de vista del propio individuo como de la fuente, generando así innovación. De este modo, como ejemplo, se puede observar la naturaleza de la activación del pensamiento convergente cuando se realiza un viaje con la familia extensa, mediante la cual se focalizan las alternativas en la fuente y no se prestan atención a las diferentes perspectivas que cada familia puede aportar, mientras que por otro lado, el pensamiento de naturaleza divergente se observaría cuando dentro de la familia nuclear se consideran las diferentes alternativas y estrategias para decidir mirando a través de las diversas opciones que proponen los individuos sobre el viaje. Por este motivo es importante distinguir que las minorías no amenazan la identidad o manera de entender la realidad, sino más bien aportan soluciones y estrategias innovadoras y más creativas. En ese sentido, la descentración se explica como la independencia de evaluación de cada una de las perspectivas del grupo y a su vez mostrando la necesidad de considerar los diferentes puntos de vista de cada individuo. Es así como las soluciones alternativas permiten generar representación de pluralidad entendida como múltiples respuestas posibles o representación de unicidad que considera una respuesta posible. Para continuar, Pérez y Mugni en 1996 proponen comprender la influencia de minorías en base a la teoría de la elaboración del conflicto, dentro de la cual destacan que cada persona experimenta su divergencia ante su posición con respecto a la de la fuente mayoritaria o minoritaria, endogrupal o exogrupal. En ese sentido, estos supuestos se fundamentan en la teoría de la contingencia, la cual destaca que el proceso de influencia depende de la fuente y de distintas variables de contingencia que permiten predecir de forma más certera el nivel y tipo de influencia a esperar. De esta forma, se concede importancia a la tarea, el contexto y a la representación, creencias o conocimientos que la persona realiza. Para esto la tarea se puede clasificar en dos tipos, las que buscan considerar alternativas correctas o incorrectas o las de anclaje social, que sirven para clasificar las respuestas del blanco de influencia. Por último, es importante destacar que las respuestas de la mayoría tendrán un carácter relacional complementario, orientado hacia el conformismo inducido para evitar el rechazo, mientras que las respuestas de la minoría poseen un carácter epistémico, donde de forma manifiesta se presenta independencia hacia la fuente, pero a nivel latente se persigue respuestas de unicidad. Por consiguiente, en referencia a la influencia minoritaria y a la categorización social, Turner en 2001 denota que la categorización no es un factor estático y que más bien la minoría puede ser percibida como un endogrupo o un exogrupo en función del contexto de comparación entre grupos. Por lo tanto, David y Turner igualmente en 2001 denotan que las minorías endogrupales aplican el efecto de conversión al implementar la influencia latente debido a que si utilizaran una influencia manifiesta, esta minoría sería considerada como exogrupo y por lo tanto sería rechazada. Es así como con respecto a la influencia mayoritaria y minoritaria en grupos interactivos, se puede rescatar que Smith y Tyndall en 2010 proponen que la influencia minoritaria es más indirecta que directa, más privada que pública y más a largo plazo que inmediata. Para esto además se resalta que la influencia minoritaria depende de cómo el grupo establezca su posición en contra de la norma en base a un contexto de creencias compartidas. Asimismo, Levine y Choi en 2010 rescatan el papel de nuevos actores que ingresan a grupos minoritarios, donde producen un gran impacto al proponer innovación que mejora el desempeño del grupo.
Esto se observa cuando, por ejemplo, dentro de un grupo de estudio han fallado en las últimas evaluaciones y al integrar un nuevo miembro, este propone nuevos métodos de estudio para generar nuevos recursos y puntos de vista en beneficio para el grupo. Para finalizar, las investigaciones de Priestley y Christensen en 2010 proponen un modelo de cambio simétrico, que resalta que existen más pérdidas al pasar de una mayoría a una minoría y mayores ganancias al pasar de una minoría a una mayoría. A través de estas explicaciones se han llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, se puede decir que a pesar de que las minorías no ejerzan su influencia de la misma manera que lo hacen las mayorías, estas sí tienen un impacto en las conductas de las personas. En segundo lugar, se puede ver que el proceso de influencia de las minorías resulta fundamental de analizar para la psicología social, debido a que a través de este modelo de cambio e innovación del pensamiento se logra comprender la deconstrucción de paradigmas que permiten el desarrollo del pensamiento, emociones y actitudes del ser humano. En tercer lugar, se tiene que considerar que a pesar de los esfuerzos del individuo por resistir a la influencia minoritaria, es imposible que el pensamiento de la mayoría no se vea afectado por las conductas e ideales de una minoría. Y por último, se puede concluir que la influencia de las minorías existe y crea un impacto cuando los argumentos que tienen están bien defendidos y tienen una lógica de fondo. Por otro lado, se han planteado las siguientes recomendaciones. Antes que nada, se debe considerar qué grupos son minorías y qué es lo que defienden para poder comprender el motivo por el que se diferencian de una mayoría. En segundo lugar, se recomienda a la audiencia generar cuestionamientos divergentes sobre los procesos de influencia y de forma especial en referencia a los grupos minoritarios de la cultura y sociedad ecuatoriana. En tercer lugar, se recomienda que antes de criticar o rechazar a un grupo minoritario por sus comportamientos, se analice sus ideales y propuestas por separado. Puede que en muchos casos estas sean similares a los pensamientos de quien los analiza. Y por último, se recomienda hacer énfasis en los derechos humanos, los mismos que prohíben la discriminación y promueven la igualdad. Aunque siempre existan puntos de vista diferentes, estos derechos deben ser respetados en todo momento, independientemente del punto de vista del otro.